Ya estamos de vuelta en este apartado de Parcela 24 Innovación. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por toda la introducción que nos has estado haciendo, porque la verdad que yo creo que esta noche sí tenemos, la verdad que un tema que para mí es apasionante, porque podemos hablar claramente de que en este tema sí somos referentes mundiales y la verdad que es un tema que es el control biológico, que vino para quedarse, que cambió la agricultura y que hoy por hoy hace que nuestras hortalizas sean mucho más sostenibles, saludables y somos un ejemplo a seguir. Y para eso tenemos esta noche, para que hable con nosotros, Jan van der Blom, que es de técnica de producción de Coespal y que es la persona totalmente indicada para hablarnos de este tema. Buenas noches, Jan. Pues buenas noches, Juan Luis, buenas noches, Fernando, y buenas noches también a Jacinto. Pues, Jan, me gustaría preguntarte sobre todo, porque ahora como estamos con el ciclo de primavera, los cultivos, la sandía, las técnicas que utilizamos sobre todo en el control biológico en estos cultivos. Bien, bueno, en control biológico sabemos que puede funcionar muy bien en los cultivos de primavera. Hemos tenido unos ejemplos fantásticos de gente que la ha llevado. No sabemos exactamente en qué porcentaje de la superficie se está aplicando, pero sí sabemos que es bien posible, con la suelta de ácaros depredadores al principio, contra trip, contra mosca blanca, y luego quizás lo más difícil es el control de pulgón. Sí. Contra pulgón hay mucha gente que está sufriendo y no todo el mundo lo consigue, pero hemos visto que hay métodos, y sobre todo son métodos en que te tienes que anticipar a lo que va a suceder. Sí, hablamos siempre de que siempre es mejor prevenir que curar. Claro, es que con pulgón sabemos que el desarrollo puede ser rapidísimo. Si empiezas a hacer sueltas de algo que sacas de un bote, cuando ya la plaga está presente, normalmente llegas tarde. Te cuesta, claro. Entonces, estamos viendo que hay agricultores que ya antes de sembrar, mucho antes de sembrar su sandía o melón, en el cultivo previo ya empiezan a plantar líneas de cereal para inocular allí pulgón. Ponen otras plantas también, como maíz o como hinojo. Hay varias especies que pueden servir para ya empezar a crear poblaciones de pulgones específicos para estas plantas que no pueden saltar al cultivo, pero que sí sirven para conseguir una población de enemigos naturales. Entonces el objetivo es ya tener el ejército listo cuando empieza el cultivo, cuando aparecen los primeros pulgones, ya queremos tener parasitoides, crisopa, queremos tener ya una diversidad de fauna. Exacto, qué importante es la biodiversidad cuando hablamos de cultivos en los que dentro del invernadero habitualmente solo hay un tipo de cultivo en el mismo momento. Sí. Y la biodiversidad, me alegro mucho que hay muchísimos agricultores que lo están viendo. Sí. El año pasado hicimos una encuesta, no tuvimos muchas respuestas, pero sí de pimiento, unos 200, y ahí una de las cosas que me sorprendió es que el 30% de los que rellenaron la encuesta indicó que había visto fauna auxiliar, bichos funcionando que no habían soltado, una fauna que vino de los alrededores. Claro. Entonces, eso quiere decir que hay dos cosas. Hay, en primer lugar, este papel tan importante de esos bichos, pero en segundo lugar, que los agricultores lo reconocen. Totalmente. Y por eso los agricultores pues ya son claramente gente muy observador y gente que se están convirtiendo en especialistas. ¿Tienes la impresión de que hoy por hoy el agricultor ya sabe las ventajas que tiene el control biológico y cómo beneficia la reducción del uso de fitosanitarios? ¿Y qué te parece a ti el aspecto que tiene el agricultor y la mentalidad de este agricultor? ¿Crees que ha cambiado con respecto a otros años? Bueno, con antigüedad. Sí, bueno, pues la mentalidad de la gente cambia rápidamente con los resultados, ¿no? Pero en este caso, con control biológico, nosotros tenemos que tomar un poco las riendas. En la interprofesional, en Horti España, Hortifruta, se ha decidido que hay que darle un empujón al control biológico y por eso se ha lanzado la campaña I Love Bichos. Totalmente. Porque el control biológico no es un sector que por sí mismo tiene una industria muy potente detrás. Claro. Nadie puede patentar un bicho. Entonces nadie puede sacar una rentabilidad muy grande de reproducir un bicho y venderlo. Claro. Nosotros dependemos de las experiencias de los agricultores, de los que han probado algo nuevo. Tenemos que intercambiar impresiones, tenemos que
que enseñar al uno al otro cómo funciona. De hecho, ahí voy. Vosotros, hasta donde yo sé, estáis haciendo diversas demostraciones en diversos cultivos para que el agricultor sepa de todas las bondades del uso del control biológico. Pues eso lo hemos hecho siempre, pero ahora desde hace casi 2 años estamos en un proyecto que nos permite dar más atención al tema, en lo cual estamos trabajando con las cooperativas. En la cooperativa se elige un agricultor y un cultivo donde podemos hacer algo interesante, donde podemos hacer algo nuevo. Entonces le damos un seguimiento durante el cultivo y al final invitamos los socios de esta cooperativa para verlo y para explicar lo que se ha hecho y presentamos un cálculo. Bueno, se ha soltado tanto, se ha tratado tanto, entonces todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Y esto funciona muy bien, porque si la gente lo ve y ven un cultivo que está limpio de plagas y además se ve que es súper productivo, pues esto se llama la atención a todo el mundo. Totalmente. Una de las preguntas que me suelen hacer a mí habitualmente los agricultores, hablando del pulgón, ¿en qué momento exactamente empiezan a introducir estos enemigos naturales de las plagas? ¿En qué momento? Pues lo que he dicho antes es que lo importante es anticipar. Antes de que empiece ya el cultivo, tú ya tienes que estar preparando. Hemos tenido es muy importante. Este año una demostración con un agricultor con Costa de Níjar, el año pasado con una agricultora con Esther, la famosa Esther, de Copro Níjar, y son ejemplos de gente que le está haciendo muy bien. Y ellos ya 5 o 6 semanas antes del trasplante de sandía empiezan a sembrar sus cereales, empiezan a criar fauna auxiliar contra pulgón. Es que es muy importante saber los tiempos en los que tenemos que movernos, porque a lo mejor empezamos ya a pensar en el trasplante, en el que es el momento de empezar a soltar, pero hay que empezar a trabajar mucho antes, 5 o 6 semanas antes. Estamos hablando de un tiempo muy, o sea, con mucha anterioridad para un cultivo que a lo mejor que el de primavera, que no es tan largo como el que habitualmente utilizamos en invierno. Y luego hay otra cosa. Hemos hablado ya varias veces también de los setos alrededor de los invernaderos. Pues en esos setos se ha elegido también unos cuantos arbustos y plantas que tienen sus propios pulgones, que tampoco saltan al cultivo, entonces también sirven de criadero. La Delfa, por ejemplo, tiene esto. Había aquí unas fotos de la ceraja, lo que estamos viendo ahora. Ceraja siempre se ha visto como una mala hierba, pero tiene algunas bondades que son fantásticas. También tiene su propio pulgón, que aparece en otra foto, en un tallo, donde se ve el pulgón en la ceraja. Esta foto. Y ese es un pulgón que no salta al cultivo, solamente vive en ceraja, pero sí sirve para la cría de Aphidio cervi, que es el parasitoide de pulgones grandes que nos están afectando tanto en pepino. Lo curioso del equilibrio que tiene que haber en la fauna para que no aparezcan estas plagas y cómo utilizando... Esto debería quedar clarísimo, cómo utilizando fitosanitarios eliminamos muchas veces estos insectos que son esenciales para mantener nuestro equilibrio. Sí, los insecticidas, pues bueno... sabemos que tenemos cada vez menos productos disponibles, sabemos que todo el mundo utiliza lo mismo, por lo cual las plagas se vuelven rápidamente más resistentes. Claro. Y el tema del ceraja, ahí hay una cosa curiosa que hemos aprendido, y eso que, bueno, yo antes pensaba, sí, está bien para el pulgón, pero también atrae trips y eso, entonces te puede meter en un problema también. Pero justo lo contrario, estamos viendo agricultores, y eso empezó con agricultores que lo observaron, que vieron que coño, pues hay trip en ceraja y aparentemente bastante, pero no lo ven en el cultivo. Fíjate. Y no tengo tomate marcado por trip. El año pasado, cuando no lo tenía, eso pasa también con la lobularia, cuando no tenía floración extra aparte del tomate, tuve que tratar tantas veces contra el trip. Pero teniendo floración lobularia, y por eso también sirve la ceraja, pues atrapa al trip, el trip está feliz allí, pero no salta al tomate. Y también, si tú crees que eso puede ser mucho, sobre esas plantas, lobularia sobre todo, puedes meter un acrodepredador, un Orius, puedes controlarlo. Pero esto, la verdad que a mí también me ha abierto los ojos. Fíjate el cambio de rol, porque pensamos que es un enemigo y al final es totalmente un aliado. Una mala hierba se ha convertido en un aliado, como tú dices. Y me gustaría preguntarte también por una de las plagas que habitualmente más quebraderos da en la cabeza al agricultor, como con la tuta. Hemos visto que muchas veces, bueno, las últimas veces que has estado con nosotros nos hablabas de una avispilla de Necrennus tutae, y creo que ahora el agricultor la ve y vamos, casi le falta darle besos.
hay cada vez más gente que lo conoce. Todavía sigue habiendo muchos que no lo conocen, ¿eh? Porque tampoco Pues es un bicho que se puede comprar. Lo decimos aquí Sí. vamos, todas las veces que haga falta. Necrenus tutai, por favor, si la veis en vuestro invernadero, hablarle amablemente porque os va a ser de mucha ayuda. Pues lo que se ve en muchos cultivos ahora, a pesar de que mucha gente no conoce al bicho, que hay mucha galería de tuta absoluta que se queda a media, que no se desarrolla más que una galería relativamente pequeña, se queda a la mitad de su desarrollo. ¿Por qué? Porque la larva se muere ahí dentro, y eso casi siempre es trabajo de este Necrenus. Y si miras un poco mejor, si sacas un cuentahilos y lo miras, pues lo encuentras. Y esto no es difícil, es simplemente cuestión de sacar esto de tu bolsillo, abrir la galería y lo ves. Yo, como soy viejo, ya me cuesta un poco más, pero gente joven lo ve con mucha facilidad. Entonces, para eso también, para favorecerlo, pues evitar tratamientos que no son necesarios, evitar tratamientos que no son compatibles con esos bichos, plantar floración adicional, todos los parasitoides, y ese también vale para la Phidius, para los parasitoides de mosca blanca, etc. Todas las avispillas necesitan repostar energía chupando néctar de flores. Claro. En un tomate no hay flores que producen néctar. Claro. Entonces, si tienes esta floración, de repente el rendimiento de estos bichos aumenta muchísimo, viven mucho más tiempo, se reproducen más y tienen más eficacia. Entonces, plantar lobularia ya es una buena forma para fomentar que haya una población de Necrenus, y aparte de eso puedes utilizar feromonas, puedes utilizar trampas de luz, etc. Pero básicamente ese es nuestro mensaje. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar en esta sección de innovación que la verdad ya me ha encantado, y yo me imagino que los agricultores que lo han estado escuchando les va a encantar igual, porque todas estas recomendaciones harán que tu cultivo no sufra estos problemas de plagas que tenemos habitualmente y alcancemos la rentabilidad que yo creo que tu parcela necesita. Muchas gracias, Jan, y solo me queda invitarte a que vengas todas las veces que tengas ganas a nuestro programa, que nos des todo este tipo de recomendaciones, y que si quieres quedarte en nuestro debate agrícola, pues estás totalmente invitado. Pues muy bien, yo encantado, si me invitáis de vez en cuando. Y no tengo mensajes totalmente nuevos toda la semana, pero un placer. Igualmente. Pues Fernando, otra sección de innovación en la que yo creo que el agricultor tiene que estar muy contento, porque son innovaciones y hablamos del control biológico, uno de los temas más actuales que se puede escuchar de la agricultura almeriense. Efectivamente, muchas gracias, Jan, de verdad también por acompañarnos, Juan Luis, de verdad por esta gran sección de innovación. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.